No sé si me creas, pero desde aquella noche no puedo manejar solo sin voltear al asiento del copiloto. Lo que vi en la carretera 57, justo en el kilómetro 31, me cambió la vida, y no exagero. Soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todo México, Tijuana, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí, Mérida. Y créeme, he visto cosas raras, de esas que te hacen cuestionar todo. Siempre venía por esta ruta de día, con el sol pegando y las sombras de los cerros moviéndose despacio, como si el mundo tuviera un ritmo propio. Pero esa vez me tocó la noche, y la noche tiene otra ley. Eran como la 1:30 de la mañana. Venía de Monterrey rumbo a San Luis Potosí, cargado de autopartes. La carretera estaba vacía, solo el zumbido del motor, el crujido del tráiler y el silbido del viento pegando en el cofre. El cielo estaba negro como el carbón, sin luna, sin estrellas, como si alguien hubiera apagado todo. La neblina se arrastraba sobre el asfalto, pegajosa, silenciosa, y los faros parecían alumbrar cosas que no estaban ahí. Curvas que conocía de memoria se volvían trampas visuales, y cada sombra me hacía dudar de la realidad. La música estaba bajita, más como para no dormirme. El motor vibraba, el aire olía a gasolina, y el frío nocturno se colaba por las rendijas de la cabina. Cada curva me recordaba que había pasado por ahí cientos de veces, pero esta noche todo se sentía distinto, como si la carretera hubiera decidido jugar conmigo. Entonces la vi, a un lado del camino, justo donde el asfalto se encuentra con la maleza, estaba una figura, una mujer. Traía un vestido blanco largo, sucio, y el cabello le caía sobre la cara. Se movía con el viento como si flotara. Por un instante pensé que era un maniquí que alguien había tirado ahí, pero no, se movía. El faro derecho del tráiler parpadeó, y por un segundo la alumbró de frente. Me congelé, frené, sentí que los frenos chillaban, y abrí la puerta del copiloto. ¿Va pa' San Luis?, pregunté, con voz temblorosa. No respondió. Subió sin mirar, sin una palabra. Tenía la piel blanca como cera, y olía raro, a tierra mojada y humedad, como si hubiera salido de un pantano. Me dije a mí mismo que alguien la había dejado tirada, y que debía llevarla a un pueblo cercano, pero algo en ella me puso los pelos de punta. Arranqué de nuevo, y en cuanto lo hice, el radio se llenó de estática, como si algo interferiera con la señal. Ella estaba callada, mirando al frente, sin parpadear. Intenté hablarle, sacar plática, pero nada. ¿Todo bien?, pregunté, con un nudo en la garganta. Silencio. Kilómetro tras kilómetro, el miedo crecía. Cada curva, cada tramo recto, cada bache, era una prueba de paciencia y nervios. La carretera parecía más larga de lo que era, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces del tráiler iluminaban sombras que no deberían estar ahí, ramas que se doblaban solas, piedras que se movían, y por un instante juro que vi ojos brillando entre la neblina. Pasamos por un puente abandonado. La neblina se espesaba, y mi respiración parecía llenar la cabina. De repente, sentí un toque en el hombro. Grité y giré la cabeza. Ella estaba sentada, inmóvil, mirando al frente. No había nadie más, pero sentí que algo nos seguía, algo que no respiraba, que no era humano. «Oye, ¿quieres bajarte?», pregunté, sin atreverme a mirarla directamente. Nada, solo la presencia fría pesada que parecía hundirse en mis huesos. Más adelante, en un tramo donde la carretera sube entre cerros y curvas cerradas, la niebla se volvió casi tangible. Cada vez que los faros iluminaban la maleza, parecía que algo se movía fuera de la luz, como si me observasen. Las sombras parecían estirarse y encogerse, y empecé a perder la noción de la distancia. Sabía que había pasado por ahí cientos de veces, pero esta noche todo era un laberinto. De repente, sentí un golpe en la puerta del copiloto, como un suspiro que me atravesó la espalda. Mi corazón se detuvo. Giré el cuello despacio y no había nadie, ni un movimiento, solo la neblina y el rugido del motor. Casi sin darme cuenta, el reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana, y yo sentía que había pasado una eternidad desde que la había visto. El miedo empezó a mezclarse con una especie de fascinación oscura. No podía dejar de mirar el asiento vacío. Sentía que alguien respiraba allí, y cada curva parecía acercarnos a algo que no comprendía. A lo lejos, vi una capilla abandonada. La carretera, normalmente recta, se doblaba de manera extraña, como si los cerros se hubieran movido. La niebla se enredaba en el tráiler, y los árboles parecían inclinarse para observarnos. Paré el tráiler, con el corazón a punto de salirse del pecho. La mujer apareció frente a mí, de repente. No caminaba, flotaba. La brisa no movía su cabello ni su vestido. La luz de los faros apenas podía tocarla. Era imposible. Tenía que ser imposible. «¿Qué quieres?», pregunté, con voz ronca. Silencio. Retrocedí,
y tropecé con el borde del tráiler. La neblina parecía envolverme, y escuché un murmullo que no entendía, pero que sentía como amenaza. Cada paso que daba hacia la cabina parecía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto concreto. Arranqué de nuevo, tratando de huir, pero la carretera parecía interminable. Las curvas se repetían, los árboles reaparecían en lugares donde no deberían estar, y cada sombra parecía acercarse. A veces veía su reflejo en el espejo, y otras veces el asiento del copiloto estaba completamente vacío, y solo escuchaba mi respiración y el motor. La radio se llenó de estática otra vez, y entonces lo sentí, un toque en el hombro, suave, frío. Me congelé, no podía moverme, pero tampoco quería mirar. Sentí que algo me empujaba, que el tráiler mismo estaba vivo y jugaba conmigo. Kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, la línea entre la realidad y la ilusión se borraba. No sabía si estaba soñando, si había bebido algo que no recordaba, o si realmente alguien o algo viajaba conmigo. Las sombras danzaban con cada faro, y a veces parecía que la carretera se alargaba para no dejarnos salir de allí. Y ahora, cada vez que conduzco de noche, cada sombra se convierte en recuerdo, cada silbido en alerta, y cada tramo desierto en un juego que no puedo dejar de jugar. No sé si fue espíritu, alucinación o algo que no pertenece a este mundo. Lo único que sé es que aquella curva, aquel kilómetro, aquel instante, cambió mi vida, porque cada vez que cierro los ojos, veo aquel vestido flotando en la neblina. Escucho el murmullo del viento que parece llamarme. Siento que algo me sigue, esperando que vuelva a bajar la velocidad, esperando que vuelva a dejarme solo en la carretera. Y a veces, solo a veces, creo que si no miro hacia atrás, ese algo puede olvidarme. Pero nunca estoy seguro,